Buenos días. La palabra de hoy tiene por nombre Nunca regresa vacía. Jesús es la boca de Dios con la cual se pronunciaron palabras divinas y de salvación, jamás antes escuchadas por la humanidad. Jesús les afirma que el efecto de la palabra que les había estado hablando les había limpiado. La palabra de Dios limpia el corazón, donde la palabra de Dios hace una limpieza total del pecado. Jesús les dijo que este efecto limpiador que Él les había hablado estaba ocurriendo en ellos, ya estaban limpios para la palabra de Dios. Al confesar la palabra de Dios, el Señor mismo está diciendo que su palabra va a cumplir el propósito para el que la habló. No se queda sin surtir efectos, sino que producirá aquello que Él está diciendo. Siempre que proclame la palabra de Dios para un área específica de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, de tus relaciones, siempre tendrá éxito porque es una orden de Dios para esa situación. Otra razón por la que es bueno declarar con fe la palabra de Dios es que cuando tú la oyes constantemente, tu fe es aumentada y fortalecida. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que cree acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Hoy debes empezar a aplicar lo que la Biblia dice a tus circunstancias. Quiere decir que ahí vas a establecer su voluntad. Son bendiciones y promesas de Dios para cubrir todos los aspectos de tu vida. Proclamo con absoluta fe que Cristo llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores, y por sus llagas he sido curado. Con mi boca bendigo al Señor, y Él sana todas mis dolencias, y me rejuvenezco como el águila. Sé que la voluntad de Dios es que yo tenga salud. Mi esperanza está en el Señor, por lo tanto afirmo que tengo nuevas fuerzas. Levanto las alas como las águilas, correré sin cansarme y caminaré sin fatigarme. Jesús me ha dejado su paz, y no es una paz falsa como la que hoy el mundo da. Por eso mi corazón no se altera ni tengo miedo. La palabra de Dios no vuelve vacía, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios no vuelve vacía, es porque con solo leerla, aunque todavía no se entendía, estará guiando a su lector hacia la fe salvadora en Cristo. En Hechos 8:27 dice: no era un descendiente de Abraham, por lo que ni en número ni de ninguna otra manera era parte del pueblo de Dios. Su cultura etíope no le enseñaban del Dios de los israelitas. Este etíope ya estaba convencido del Dios de Israel, el único Dios vivo y verdadero. Había venido a Jerusalén para adorar. Felipe recibió instrucción del Espíritu Santo de Dios para que se acercara al carro en el que este hombre viajaba de regreso a su tierra. Felipe y el etíope conversaron, y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? El etíope respondió: ¿y cómo voy a entender si alguno no me enseña? Y rogó
a Felipe que subiese y se sentara con él. El Espíritu Santo de Dios estaba esperando en él para que tuviese un mejor entendimiento. Dios le envió al evangelista Felipe y muy pronto este hombre estaba entendiendo la verdad esencial de toda la Escritura y expresó: ¿crees en el Cristo de la palabra de Dios? Como un hombre que vive en medio de personas de toda una nación pagana e idólatra como lo era Etiopía, pudo pensar en adorar al único Dios vivo y verdadero. Eso solamente ocurría cuando uno ha tenido algún contacto con la palabra revelada de Dios, hablada ya sea por medio de un profeta o apóstol de los tiempos bíblicos o por medio de un rollo o pergamino de las Sagradas Escrituras o por medio de una visión o de un sueño especial. La Biblia es la palabra de Dios, que no vuelve vacía, donde quiera que sea leída, predicada, enseñada, memorizada, siempre producirá resultados para la gloria de Dios. La predicación no volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiera que realice su palabra, y esto depende de Dios, que dice: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Otra razón por la que la palabra de Dios no vuelve vacía es porque limpia el corazón del ser humano, por más pecaminosa que ésta sea. Jesús les dijo a sus discípulos, dice en Juan 15:3, y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta frase de Jesús es muy reveladora en cuanto al efecto de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es la boca de Dios con la cual se pronunciaron palabras divinas y de salvación, jamás antes escuchadas por la humanidad. Jesús les afirma que el efecto de la palabra que les había estado hablando los habría limpiado. La palabra de Dios limpia el corazón, donde la palabra de Dios hace una limpieza total del pecado. Jesús le dijo que este efecto limpiador que él les había hablado estaba ocurriendo en ellos, ya estaban limpios por la palabra de Dios. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En los evangelios del Nuevo Testamento y en el libro de Hechos de los Apóstoles se habla del mismo Jesús. La Biblia trata de Jesús, la boca de Dios, quien con su palabra y obra redentora limpia el corazón humano. Cada palabra de él lo acerca de él, que es leída, escuchada, creída, aceptada y obedecida, trae limpieza al corazón. Es por eso que podemos afirmar que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hace lo que tiene que hacer para limpiar el corazón de cada pecador. La palabra de Dios es poderosa, que cumple la voluntad de Dios en la vida de los seres humanos, transformando su manera presente de vivir, enseñándolo eficazmente a glorificar a Dios, y que esa misma poderosa palabra de Dios es la única guía eficaz para conducir a los pecadores al conocimiento de la salvación y vida eterna que podemos obtener en Cristo Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Llevará el alma a la restauración, a la salud plena, erradicará toda dolencia, conflicto, pecado, y una vez ya no tenga pecado, vivirá para siempre. Cuando la palabra se manifiesta como fuego,
lo hace para consumir la carnalidad de los hijos de Dios, para convertirlos de carnales a espirituales. Toda dureza puede ser quebrantada por el poder de la palabra viva de Dios. Es el poder salvador que traerá a los inconversos a los pies de Cristo, a los indiferentes a la obediencia de la palabra. Es pura y purifica. Es espada de dos filos que corta y divide. Lo que no cortó del todo un filo lo completará el otro. Y al principio de Dios separó la luz de las tinieblas. Toma posesión de lo que te pertenece. Los grandes hombres de la Biblia usaron la fe como un arma para conquistar y tomar posesión de las promesas. La fe siempre marca la diferencia entre derrotas y victorias, entre avance o retraso, entre los que permanecen firmes y los que caen bajo los dardos del enemigo. En Efesios 6:12 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nuestra fe es un escudo, una defensa y una protección contra los dardos de fuego del enemigo. No importa todos los dardos que el enemigo nos lance, nuestra responsabilidad levantar nuestro escudo de fe y derribarlos. Solo así podremos resistir todo lo que el enemigo nos lance a nuestras vidas en el campo de batalla. Es cuando nos afirmaremos en nuestra fe y no solo movidos por las circunstancias. En el Salmo 144:2 dice: misericordia mía y castillo, mi fortaleza mía, mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta mi pueblo debajo de mí. Dios ya te ha dado las armas de fe para tomar posesión de lo que te pertenece. Su plan es conquista y victoria. Él te librará en todas tus batallas y te concederá una conquista completa sobre el enemigo. Solo tenemos que permanecer firmes y no permitir que la duda y el temor nos paralicen. Dios les bendiga.